Buen día, mi nombre es Sebastián Gutiérrez y hablaré un poco acerca del origen de la comunicación y qué es la comunicación. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años, debido a que fue una especie que desarrolló la capacidad de comprensión y de expresión. Podría haber desarrollado un sistema de comunicación a través de onomatopeyas y de señas. La comunicación humana nació con el propio ser humano debido a que es una de sus capacidades naturales. No existe un hito o una fecha en la que podemos marcar el inicio de la comunicación de nuestra especie, pero sí podemos trazar un recorrido de la evolución de la comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y el receptor, participan diferentes elementos: el código, que es el lenguaje empleado; el canal de comunicación, que es el medio usado; el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación; el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original; y la retroalimentación, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación además puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma; o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Mendoza y en esta ocasión voy a hablar sobre lo que son los elementos principales de la comunicación. Como primero y principal tenemos al emisor, quien es la persona o entidad que origina el mensaje y lo transmite. Es quien busca comunicar una idea, pensamiento o información a través de un medio. Seguidamente tenemos el mensaje, que es la información o el contenido que se desea transmitir. Puede ser verbal, escrito, visual o no verbal, y debe ser claro y comprendible para el receptor. Seguidamente tenemos lo que es el canal, que es el medio o la vía por la cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, escrito, electrónico, visual o mediante cualquier otro medio de comunicación. Ahora bien, vamos con lo que es el receptor, quien es la persona o entidad que recibe y comprende el mensaje enviado por el emisor. Es quien interpreta y decodifica la información para su comprensión. Ahora el contexto, muy importante, es el entorno o situación en el cual se desarrolla la comunicación. Incluye factores como el lugar, el momento, las circunstancias, la cultura y las experiencias previas de los participantes, y puede influir en la interpretación del mensaje. Y por último, tenemos la retroalimentación, que es la respuesta o reacción que el receptor da al mensaje del emisor. Permite saber si el mensaje ha sido comprendido, si ha causado el efecto esperado o si requiere aclaraciones adicionales. Estos elementos interactúan entre sí para lograr una comunicación efectiva y exitosa. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Infante. Continuando con la exposición de mis compañeros, el día de hoy le hablaré sobre los medios de comunicación. Primero que nada, ¿qué son los medios de comunicación? Un medio de comunicación es un sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término refiere normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos que brindan información o contenido a las masas, como la televisión o la radio. Sin embargo, existen medios de comunicación que no son masivos, sino interpersonales. Los medios interpersonales son aquellos que facilitan la comunicación entre las personas, por ejemplo, el teléfono. ¿Cómo surgieron? Durante muchos siglos, el discurso oral fue la fuente de transmisión de mitos y fábulas que se utilizaban como un modo de afirmar ciertos valores sociales e ideas que se transmitían de generación en generación. En muchas sociedades fue importante la figura del pregonero, o bardo, también conocido en la antigüedad, el cual se dedicaba a anunciar oralmente las principales noticias de un pueblo o ciudad. La comunicación oral y la transmisión escrita mediante manuscritos, símbolos o pinturas fueron preponderantes en la sociedad hasta la aparición de la imprenta en el siglo XV, inventada por el alfabeto alemán Johannes Gutenberg.
La imprenta se considera el inicio masivo de los medios de comunicación. Esta invención es el hecho histórico que dio origen a la circulación de los primeros panfletos y periódicos. Importancia. Los medios de comunicación han tenido un rol preponderante dentro del desarrollo humano y de las sociedades. Su principal objetivo ha sido ofrecerse como un canal a través del cual las personas se comunican o obtienen información. Por un lado, los medios de comunicación interpersonales han permitido que las personas puedan comunicarse entre sí sorteando distancias. Con el correr de los años y gracias a los desarrollos tecnológicos actuales, los medios lograron poner en contacto a personas de diferentes partes del mundo, no solo a través de la voz, sino también con imagen. Los medios de comunicación modernos permiten comunicarse a través del planeta en tiempo récord. ¿Cómo se clasifican? Los medios de comunicación se pueden clasificar según su alcance en medios de comunicación interpersonal, son aquellos medios o canales a través de los cuales se da un intercambio de información dentro de la esfera privada, por ejemplo, un teléfono o un fax. Medios de comunicación social o medios masivos de comunicación. Son aquellos medios que alcanzan un gran número de la población y transmiten información de carácter público. A su vez, se clasifican según el medio o soporte que utilizan para la transmisión de información. Siendo así, ¿cómo clasificarían los medios masivos de comunicación? Pues de la siguiente manera. Medios audiovisuales. Son aquellos medios cuyos mensajes pueden ser simultáneamente vistos y escuchados. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten imágenes y sonidos con el fin de transmitir la información, como por ejemplo la televisión y el cine. Medios radiofónicos. Es un medio que se basa exclusivamente en información transmitida bajo formato sonoro. Este requiere un proceso de producción mucho más sencillo que la televisión. Medios impresos. Está formado por todas aquellas publicaciones que contienen una información a ser transmitida, como revistas, periódicos, magazines, folletos, panfletos, etc. Y finalmente los medios digitales, surgidos en la década de 1980, estas nuevas tecnologías han logrado expandirse con masividad a través de Internet. La información llega de manera simple e inmediata a un gran porcentaje de la población mundial. Sin más que decir, los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Sebastián Rodríguez y yo les vengo a hablar sobre tipos de comunicación. Existen muchos tipos de comunicación, pero yo les vengo a hablar de 7 en específico, las cuales son verbal, no verbal, interpersonal, intrapersonal, grupal, masiva e intercultural. Comunicación verbal se refiere a la comunicación que se transmite a través de palabras habladas o escritas. Esto puede ser cara a cara, por teléfono, videoconferencia o cualquier forma que involucre tanto el habla o la escritura. Bueno, el segundo punto sería la comunicación no verbal, la cual se basa principalmente en gestos, expresiones faciales, el lenguaje corporal, el tono de voz y otros signos no verbales que transmiten mensajes sin la necesidad de palabras. Comunicación interpersonal es el tipo de comunicación que ocurre cuando dos personas o más hablan ya sea cara a cara o en línea. La cuarta es la comunicación intrapersonal. Comúnmente no es un tema bastante hablado o escuchado inclusive, pero esta hace referencia a cuando una persona se comunica consigo mismo, pues sí, cuando te pones a pensar, reflexionar, autoevaluar y tomar decisiones personales. La comunicación grupal. Esto ocurre cuando un grupo de personas se reúnen para alcanzar metas, plantear objetivos, tener un grupo de ideas o cualquier cosa que requiera la conversión de varias personas para un determinado punto. La comunicación masiva es principalmente un tipo de comunicación unilateral, ya que comúnmente es una persona dando un mensaje a un grupo bastante grande, ya sea por televisión, internet, revistas, periódicos. Punto 7 y final, el cual trata sobre comunicación intercultural, el cual hace referencia a cuando personas de diferentes culturas, lenguajes o antecedentes se comunican. Para este tipo de comunicación hay que tener bastante presente la sensibilidad cultural y la comprensión y respeto entre las diferentes culturas. Bueno, con esto termino mi punto y espero que les haya gustado. Realmente con esto quiero demostrar que hay varios tipos de comunicación. Comúnmente la mayoría de la gente no piensa en los diferentes tipos de comunicación, solo piensa en comunicación como un todo y ya. Y realmente esto ha demostrado que no es así. Existen varias formas de comunicarse y varias formas y contextos en los cuales comunicarse.